Hola compañeros y profesor, mi nombre es Griselda Martínez Ramírez y yo les voy a hablar de la unidad 2, que es el aprendizaje y desarrollo del hombre. Mis temas que me tocaron es el 2.3, que es desarrollo y capacidades especiales, y 2.4, que es desarrollo fisiológico de niños con síndrome de Down. Desarrollo y capacidades especiales. Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales. Niños con capacidades diferentes se consideran cuando tienen dificultad para seguir el mismo ritmo de aprendizaje del grupo y no llega a cumplir con la currícula escolar de acuerdo a su edad y su proceso evolutivo. Por lo tanto, estamos ante un niño o niña que necesita una escolarización y soporte especial, ya sea a nivel individual o grupal. Pero no solo los niños con capacidades especiales necesitan este soporte, sino también hay infantes que superan el límite normal. En este caso, necesitan trabajar actividades que ayuden a potenciar su alto rendimiento académico. Los alumnos con discapacidad física, motora, psíquica, trastornos graves de conducta, autismo, trastornos de la personalidad y superdotados deben integrarse en un sistema educativo ordinario y estar dentro de un sistema lo más normalizado posible. Cuando hablamos de la escuela ordinaria, significa que nos adaptamos todos, o sea, las personas con discapacidad intelectual y los profesores. Hay que tener en cuenta que los servicios y ayudas pedagógicas tienen que ser adaptadas al caso de manera individual y con objetivos específicos que van desde los temporales a los permanentes. En casos muy severos están los centros especiales, ya sea para discapacitados psíquicos, sensoriales o motores, graves trastornos del desarrollo o deficiencias y retraso mental severo y profundo, hasta trastornos de personalidad relacionados con paranoias, psicosis y autismo severo. En todos estos casos hay que hacer adaptaciones muy específicas y de manera permanente, ya que en la mayoría de estos alumnos la autonomía es escasa. Nivel completo es donde pocas adaptaciones del currículo escolar pertenece a un aula normalizada. Nivel combinado es donde necesitan adaptaciones pedagógicas relevantes con soporte especial de manera individual o en grupo reducido. Desarrollará actividades fuera del aula en un tiempo corto, pero trabajando el mayor tiempo posible dentro del aula ordinaria. Tenemos el nivel transitorio, que es donde las adaptaciones curriculares son muy específicas y su objetivo principal es la autonomía personal y social del infante, que le permitan un desarrollo y una adaptación normal dentro de la sociedad, además de trabajar en el niño habilidades para un buen desenvolvimiento en la vida cotidiana. Si el caso es muy severo, entonces sí necesitará de un centro de educación especial. En las escuelas ordinarias de primaria que tienen niños y niñas con necesidades educativas especiales, la plantilla docente es la misma, pero cuentan con el soporte de fisioterapeutas y auxiliares técnicos educativos. En las escuelas de secundaria están los psicopedagogos y pedagogos terapéuticos en audición y lenguaje, y también en la parte científico, tecnológico y lingüístico social. Sus funciones serán la evaluación psicopedagógica, la prevención y detección de dificultades, así como problemas de desarrollo personal,
de aprendizaje del alumnado. Igualmente los profesores, tutores, tienen un papel importante a la hora de hacer el seguimiento del alumno con capacidades especiales. Tenemos la discapacidad física, donde se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos, las piernas, pues el cuerpo. La discapacidad cognitiva presenta dificultades en el nivel de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y respuesta que intervienen en el procesamiento de la información y por ende en el aprendizaje. Tenemos la discapacidad sensorial. Corresponde a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. Y por último tenemos la discapacidad intelectual, donde se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior que consiste, junto a limitaciones, en 2 o más de las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales y uso de la comunidad. Salud y seguridad, escolares funcionales, ocio y trabajo. En cuanto a los centros de educación especial, los profesionales que trabajan con ellos son fisioterapeutas, auxiliares técnicos educativos, psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales. Recuerden que todas estas adaptaciones son para trabajar en el niño la autonomía personal y social. Un niño con autonomía es un niño capaz de integrarse sin ningún problema en el grupo de la escuela. Sube su autoestima, mejora sus relaciones sociales, se siente seguro en todo momento y se adaptará a las normas del entorno. Enseguida pasamos al punto 2.4, que es el desarrollo fisiológico de niños con síndrome de Down. Es oportuno que al abordar el desarrollo global de una persona con síndrome de Down desde el nacimiento, se considere bajo la perspectiva de una visión general. En su desarrollo evolutivo, los niños con síndrome de Down presentan habitualmente retraso en el acceso de las diversas etapas y en muchos casos una permanencia más prolongada en cada una de ellas. La secuencia de su presentación suele ser semejante a la de los niños sin discapacidad, aunque se aprecian algunas diferencias cualitativas. Por ejemplo, hay retraso en la consecución de los hitos de desarrollo fundamentales como la sedestación, la reptación, el gateo, la bipedestación y la marcha, aunque con valores de dispersión muy amplios y grandes diferencias entre unas personas y otras. El juego simbólico, que aparece más tarde, es más restringido, repetitivo y propenso a ejecutar estereotipias, y suele haber retraso en la adquisición del concepto de permanencia del objeto. Las fases psicológicas naturales, como la etapa del negativismo, que suele aparecer en niños sin discapacidad alrededor de los 2 años, pueden surgir más tarde y mantenerse más tiempo. En general, su progreso, tanto en el desarrollo motor como en el cognitivo, es más lento que el de los niños sin discapacidad. En su personalidad, revisando la bibliografía científica y de divulgación, se pueden recopilar muchos de los calificativos que constituyen los estereotipos sobre las personas con síndrome de Down. John Langdon
Down, la persona que en 1866 describió por primera vez las características del síndrome o conjunto de síntomas que lleva su nombre, observó su facilidad para el humor imitativo y la mímica, sus aptitudes musicales y su carácter obstinado. Los estudios sobre la conducta realizados en las décadas de los 60 a los 90 del siglo pasado describían a los niños con síndrome de Down como de buen temperamento, cariñosos, plácidos, alegres, tercos, retraídos, desafiantes y lentos. Muchas de estas afirmaciones carecen de fundamento y algunas son absolutamente falsas. Alimentan tópicos perjudiciales que confunden a padres y educadores. En muchos casos, determinan las expectativas que sobre los niños se hacen unos y otros. La realidad demuestra que por encima de generalidades y coincidencias aparentes se encuentra una rica variedad de temperamentos que reflejan la forma de ser y de estar en el mundo de cada persona con síndrome de Down. Con la salvedad anterior, es cierto que hay características generales de la personalidad que se presentan con frecuencia en los niños con síndrome de Down y que coinciden en muchos de ellos. Tienen escasa iniciativa para comenzar actividades o realizar tareas que repercute y se observa en la utilización reducida de sus posibilidades de juego y en la baja tendencia a la exploración. Se manifiesta, por ejemplo, en los recreos, en los que si no se interviene, tienden al aislamiento, dado lo poco propensos que son a participar en juegos y deportes con propia voluntad. En clase también se desconectan con cierta frecuencia de la actividad que se está llevando a cabo y no siempre demandan la ayuda que necesitan, circunstancias que el profesorado ha de tener en cuenta. Su inteligencia se suelen mover en el rango de la discapacidad intelectual leve o moderada, con coeficiente intelectual delimitando en un margen entre 40 y 65 puntos habitualmente, con algunas excepciones por encima y por debajo. Respecto a la intervención educativa más idónea, esta puntuación los aleja, por un lado, de los niños con capacidad límite que podrían acceder a contenidos cercanos al resto del alumnado con mínimas adaptaciones, y de los de discapacidad grave o profunda o pluridiscapacidades que en muchos casos precisarán de intervenciones educativas muy alejadas de la media. Los niños con síndrome de Down obtienen mejores resultados en las pruebas manipulativas que en las verbales. Su limitación intelectual provoca que les sea costoso entender varias instrucciones dadas en orden secuencial o consecutiva. Además, con frecuencia entienden literalmente lo que les dicen, lo que hace que les cueste comprender las bromas y las frases irónicas con doble sentido. Estilo de aprendizaje. Aunque al estudiar los procesos educativos, tradicionalmente se ha dirigido la atención hacia la forma de enseñar de los profesores, es imprescindible reflexionar sobre cómo se aprende y cómo aprenden determinados alumnos para poder adaptar las estrategias docentes a su estilo de aprendizaje. En el caso de los alumnos con síndrome de Down, la lentitud en el funcionamiento de sus circuitos cerebrales repercute directamente en la adquisición y en el progreso de los aprendizajes, que serán generalmente más lentos. El proceso de consolidación tarda más tiempo, ya que aprenden más despacio y en muchos aspectos, de manera diferente a las personas sin discapacidad. Eso conlleva que en general necesitan más tiempo para conseguir los conocimientos y en consecuencia más años de escolaridad para alcanzar los objetivos curriculares.
Es característica suya también la inestabilidad de lo aprendido, de forma que no es infrecuente que aparezcan y desaparezcan conceptos que se creían ya consolidados. Vinculado con lo anterior, es preciso un trabajo sistemático para reforzar y afianzar las adquisiciones en lo que va consiguiendo debido precisamente a la fragilidad de sus aprendizajes. Al ser estos más costosos para alcanzar el mismo grado de aprendizaje, requieren de mayor número de ejemplos, de más ejercicios, de más práctica, de más ensayos y repeticiones. Al tiempo, favorece la consolidación, la aplicación habitual de las habilidades alcanzadas en diferentes lugares y momentos y siempre que sea posible en su entorno de vida cotidiano. Como una pequeña conclusión, del presente trabajo nos da la oportunidad de conocer más sobre el diagnóstico de síndrome de Down y ver la vida de otra manera sin temer a las cosas, ni negarnos a realizar las metas. Nos enseña a mirar adelante sin avergonzarnos ni prohibirnos, amarnos como somos y lograr nuestros sueños. Muchas gracias por su atención. De mi parte es todo.